Estamos en un enlace vía Zoom con Giselle Guamaní, docente del Diplomado en Transformación de Conflictos Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo contextualizamos, no? ¿Son coyunturales, son estructurales, hay de ambas? Giselle Guamaní, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Giselle. Buenas tardes, Cristian, buenas tardes, Karina, gracias por tenerme acá en su programa. No, sobre la pregunta que haces, Giselle, cuéntanos un poco, ¿cómo entender estas protestas que, claro, empezaron en Ica, ahora también están en la parte central, en el norte? De alguna manera, claro, se ha juntado la minería al tema agroindustrial, que es el que inició tanto en Ica y en el norte. Podrían haber otros sectores. ¿Cómo entender estas protestas en un marco estructural, pero también coyuntural por el tema de la pandemia? Claro, lo que pasa es que generalmente vemos lo que son casos de conflictos particulares a una zona, un territorio, una región, entre actores bien definidos, identificados, inclusive con una representación ya organizados, ¿no? Pero este es un tipo de conflicto que en realidad es una conflictividad, es decir, afecta al agro, es decir, norte, sur, en la parte costa, básicamente, pero que lo vemos con diferentes actores, diferentes nombres, apellidos, diferentes empresas. Tenemos empresas que son formales, las informales, es decir, hay una conflictividad que va mucho más allá que un caso específico, que es lo que típicamente hemos visto en otras partes del país. Entonces, cuando estamos viendo que salen población, trabajadores del norte, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Trujillo, y hay otras zonas también, fundos y zonas de agroindustriales que también están con la misma problemática, vemos que la problemática es transversal a muchas regiones y, por tanto, hablamos más de casos de conflicto, se habla de conflictividad. Entonces, el otro aspecto que hay que ver es que en el contexto actual de post-crisis política que hemos vivido hace unas semanas, estamos como población ya viviendo lo que es un embalse de frustraciones, expectativas, que también nos pone anímicamente algo que mencionaba Karina y que tiene que ver con esta polarización previa en nuestra sociedad peruana. Y la polarización no es una dinámica pequeña, es una dinámica que cala en la psicología de las personas y que rápidamente nos lleva a tener posicionamientos muy fuertes, muy extremos, en los cuales la toma de carreteras, el tildar al otro como el enemigo o verlo como terroristas, que era la terminología que se ha utilizado en otros espacios, rápidamente lleva a que todos los ciudadanos y ciudadanas nos pongamos en esa posición y en ese ánimo de polarización entre ellos y los otros. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y ser conscientes de qué es lo que hemos vivido como sociedad en esta situación de post-crisis y cómo estamos tomando, asumiendo estos casos de conflicto, pues porque no pasan gratuitamente. Es decir, frente a problemáticas que regularmente se podrían trabajar a partir de sindicatos o diferentes canales institucionales, la problemática y el conflicto se podrían trabajar regularmente. Pero en este caso tenemos una problemática en donde no hay sindicatos organizados, fortalecidos, el índice de sindicalización es bajísimo en la zona del agro y por tanto hay este rebalse de frustraciones, inquietudes que ya han sido reconocidas y fueron identificadas tanto por la Defensoría del Pueblo como otras instituciones como situaciones que habían que mirar porque estaban latentes. Giselle. Entonces, sí. Yo tengo una consulta. En el tema de Bagua, para irnos un poco atrás, en el tema de Bagua y el conflicto se dijo mucho y se utilizaba mucho el término
de que no se conocía la cosmovisión de las personas, ¿no? No se conocía la cosmovisión, cómo vivían, cómo percibían el mundo. ¿Hay algo de esto aquí, aparte de todo lo que tú nos has descrito? No se sabe lo que piensan los agricultores, no se sabe cómo viven los trabajadores, se han olvidado que también son seres humanos, que también son peruanos, que también tienen problemas. Mira, yo creo que muchos problemas tan transversales, ¿no? Como el que afecta al agro, lo que empieza a ocurrir con determinadas prácticas laborales es la deshumanización del individuo, del trabajador. Y podríamos decir que poco a poco, tanto los mismos empresarios, las diferentes organizaciones y la misma población se va acostumbrando a determinadas condiciones que deshumanizan, que son extremas, y que precisamente vulneran derechos e inclusive la dignidad de las personas. Ahora, para las personas y organizaciones, instituciones que están cerca al agro y que han estado involucradas con lo que es la producción agrícola y la producción agroexportadora, esas no son problemáticas nuevas. Es decir, es más, tengo la oportunidad de hablar con personas que están en estas áreas. Y exactamente hace como 3 semanas me comentaban sobre cómo estaba la situación, las expectativas de la población, y eso ya se veía venir como un embalse de expectativas y de frustraciones entre la población. Entonces, lo que tú señalas sobre el tema de la cosmovisión de los actores, efectivamente, todos los actores, el empresariado, las instituciones públicas, privadas, los pueblos indígenas, tienen intereses, pero también tienen cosmovisiones o formas de ver el mundo en las cuales las prioridades, lo que es importante para ellos, explican por qué se movilizan o por qué determinadas condiciones ya no son manejables. Ya llega un punto de rebalse, llega un punto en donde diferentes actores toman acciones sociales, a veces espontáneas y a veces organizadas. El agro y el campesino, y acá hay diferentes condiciones para los campesinos, tanto los informales, los que son temporales, los que vienen regularmente a trabajar de la sierra a la costa, ¿no? Para suplir o complementar diferentes ingresos económicos. Son todas ellas situaciones distintas, laborales, y que el gran reto, tanto para el Congreso como también para el Estado, es consensuar una propuesta, una normativa que vea esas diferentes calidades de trabajo laboral que tienen los trabajadores, tanto de los fondos de las agroexportadoras, pero también tenemos otros campesinos, otros trabajadores de pequeña escala, que también son parte de esta problemática en el sector agrario. Muy bien. Giselle, perdón, Karina, no sé si te interrumpí, perdón. No, sigue. Sí, Giselle, yo te quería preguntar digamos, ¿es un tema más que todo peruano o está, digamos, exacerbado aquí en el Perú que las protestas? Porque, a ver, los conflictos son naturales, ¿no? En relaciones humanas. La idea es que esos conflictos se puedan, digamos, solucionar de manera civilizada. Yo te preguntaba por, digamos, el mecanismo peruano, por eso te preguntaba si se utiliza también en otros países, más o menos, de bloquear la carretera. Es decir, por un tema de falta de representación, para mí la crisis de la representación política, la falta de canales oficiales, hace que el diálogo no pueda proceder, no pueda llegar a buen puerto, y obviamente ante la frustración de algunos actores, el bloqueo de carretera. ¿Por qué hemos llegado a ese punto? Y desde tu análisis y experiencia, ¿es legítimo el tema de el bloqueo de carreteras? Es decir, claro, legítimo porque va a presionar
a la otra parte a tener que negociar porque un bloqueo de carretera, no de avenidas, no de calles, no, de una carretera que sabemos es fundamental porque sabes a la cantidad de gente que perjudicas indirectamente. Entonces, ese punto del bloqueo de carreteras como un tema particular en las protestas aquí en el país, por favor. Mira, normalmente los casos de conflictos, por ejemplo, si es laboral, si es el tema minero, tienen mecanismos ya institucionalizados por los cuales los reclamos, las demandas son negociadas, son consensuadas o son visibilizadas regularmente, ¿no? Tienes la negociación colectiva, anual o bianual, o tienes acuerdos que son revisados cada 4 o 5 años o más tiempo en el área de los proyectos extractivos. Es decir, en los conflictos, los actores desarrollan mecanismos para dialogar, para consensuar, para negociar temas o salarios o beneficios. Pero en esta área, en este caso, esta conflictividad que tenemos, no tenemos ni una representación fuerte, institucionalizada, no tenemos mecanismos ya institucionalizados por los cuales se pueda regularmente presentar las diferentes demandas, frustraciones que tienen los trabajadores. Es más, este tema del trabajo no rotatorio o periódico hace inclusive más difícil el poder tener espacios establecidos para negociar y consensuar o resolver los problemas que van surgiendo en el día a día. Entonces es una área en la cual tiene retos particulares. Lo que ocurre en muchos casos de conflictos acá en el Perú, en Latinoamérica y en otros continentes es que los actores normalmente van a utilizar mecanismos institucionalidad preexistente para poder reclamar y ariar la problemática. Giselle, perdón que te interrumpa, déjanos ir a una pausa cortita, por favor, y terminas con este punto importante. Bien, seguimos con Giselle Guamaní. Giselle, perdón, se interrumpió, pero entonces, ¿qué? Digamos, ¿va a ser inevitable que se dan estos bloqueos de carreteras por la incapacidad de llegar a otras vías? Porque cuando no encuentran vías, canales oficiales, formales, pues tienen que justamente ir a este bloqueo de carreteras. La entrevista acabando, creo. Los bloqueos y otras estrategias de fuerza, ¿no? Son utilizadas como un mecanismo de visibilizar la problemática, la causa, los reclamos y también lograr la atención de los funcionarios o los actores que necesitan sentarse para hablar y negociar sobre la problemática, ¿no? El problema del conflicto. Es una estrategia que tiene sus costos humanos, sociales, económicos, políticos, y que en realidad desgasta a todos los actores, desde los mismos que están protestando hasta la misma institucionalidad de las mismas, los actores que están observando, que son actores que se impactan directa e indirectamente por estas medidas. Eso también refleja, ese tipo de estrategias refleja lo que tú mencionabas, esta falta de mecanismos, de espacios efectivos, instituciones que permitan a los actores sentarse previamente o inclusive poder avisar, poder ir creando las condiciones previas para poder discutir sobre la problemática que los atañe. Entonces, cuando no teníamos el coronavirus y todo este periodo de la pandemia, muchos de los actores en general en muchos países utilizan las vías de la negociación, los espacios de diálogo. Otros utilizan la incidencia política o pública, otros son muy creativos para tratar de lograr ese objetivo de visibilizar la problemática, pero hay que entender que estamos en un contexto en el cual hay un embalsamiento de frustraciones, hay una debilidad en muchos de las formas tradicionales que hemos tenido para manejar los conflictos y estamos frente a una situación en que los actores
sociales, ¿no? Muy espontáneos, muy desorganizados, sin representación en la parte sur. Por ejemplo, se le preguntaba a muchos de los trabajadores y quién es su representante, ¿no? Y entre ellos mismos también no tenían una claridad de representantes ya establecidos. Esto se ha ido constituyendo a lo largo de los días de la protesta. De acuerdo, Entonces, Giselle. ya tenemos determinadas condiciones que nos dejan con estas estrategias que generan todo tipo de impactos, ¿no? De acuerdo, Giselle, muchísimas gracias por tu participación. Ella es experta en la transformación de conflictos sociales. Muchísimas gracias.